Hola, 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 hola. Espero que me escuche bien. Jóvenes, muy buena tarde. Bienvenidos a nuestra primera sesión de nuestra semana número 3 de este módulo 14, el universo natural. Permítame un segundo. Sí. Jóvenes, estamos iniciando nuestra semana número 3. Y en esta semana espero que el propósito formativo de nuestro módulo número 14, el universo natural, esté completamente claro. Ya nosotros pasamos por el análisis y el aprendizaje de nuestros recursos donde han intervenido diferentes ciencias experimentales, como lo es la química, lo ha sido también la física. Se darán cuenta que en esta semana estamos abordando temas de nutrición, temas de bioquímica, temas de ecología, también muy importantes, y todas estas son ciencias experimentales que tienen que ver con nuestro universo natural. Así es que considero que con lo que nosotros ya aprendimos en las 2 semanas previas, y en esta semana, nuestro propósito formativo de este módulo 14 esté completamente claro. Les recuerdo mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y es nuestra primera sesión de nuestra semana número 3. Ahora bien, jóvenes, recuerden, quienes se lleguen a integrar a esta sesión pueden hacer sus preguntas directamente tomando el audio de esta plataforma o bien pueden escribir por medio del chat. Se está generando un video el cual voy a subir a la brevedad posible de esta sesión. Aquí ustedes pueden escribir sus dudas o sus comentarios en la sección de comentarios de YouTube. Lo importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados para esta semana? Bueno, durante esta semana nosotros aprenderemos sobre la relación entre la materia y la energía, las características que hacen diferente a la materia inerte respecto de los seres vivos y también nosotros exploraremos cuáles son los procesos vitales que tienen los seres vivos y cómo es su nutrición. También vamos a reflexionar cómo es que todos los organismos vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos. Ahora, bien, chicos, en esta semana yo considero que este propósito formativo ya nos es claro, donde nosotros estamos reconociendo las características de ese pensamiento científico. Nosotros pasamos de conocer el método científico experimental la semana pasada a algo muy importante. ¿Y qué es lo importante que se obtiene con la aplicación del método científico experimental? Es la obtención de conocimiento científico. Ese conocimiento científico nos lleva al desarrollo del pensamiento científico, que es uno de los propósitos o parte de nuestro propósito de este módulo número 14. Analizando la dinámica del universo, esa dinámica del ese universo soy yo mismo, es ese entorno que me rodea, es mi espacio de trabajo, es el lugar donde yo coexisto, donde ocurren fenómenos naturales que puedo analizarlos por medio del método científico. Algo muy importante es que nosotros ya aprendimos acerca de la estructura de la materia y nosotros ya sabemos lo que es energía y aprendimos sobre diferentes tipos de energía. En esta semana nosotros lo vamos a estar integrando. Bueno, ¿cuál es esa relación que tiene la materia y cómo se relaciona con la energía, pero en los organismos vivos? Y es algo complejo y muy interesante que nosotros vamos a analizar en esta semana. Antes de iniciar, jóvenes, los puntos pertinentes respecto de nuestra actividad integradora número 5, llamada los seres vivos. Es importante, jóvenes, que ha habido poca entrega de actividades. Ya estamos en nuestra semana número 3, estamos ya a la mitad de nuestro módulo número 14. Es importante que demos prioridad a las actividades de esta semana y con ello para no retrasarnos más. Pero si tienen jóvenes terminadas sus actividades de la semana número 1 y de la semana número 2, si ya cuentan con sus actividades terminadas,
Por favor, no duden en solicitarme una extensión de entrega. Esto es para que tengan la oportunidad de pasar este módulo de recursamiento de forma ordinaria. Si ya tienen entregadas sus tareas, solicítenme a cualquier tarea que se les haya retrasado. Por favor, solicítenme una entrega, una habilitación de entrega para que ustedes puedan subir sus tareas y esto les pueda contar para su calificación. Lo más importante es que demos prioridad a las actividades de esta semana para que no nos sigamos retrasando. Pero en caso de que ustedes tengan tiempo todavía de culminar alguna otra tarea que se quedó a medias, por favor, termínenla, denme aviso para que yo les abra una entrega extemporánea y así puedan subir ustedes esas actividades. No pierdan esta oportunidad, chicos, de aprobar este módulo número 14, jóvenes estudiantes. Ahora bien, para nuestra actividad integradora número 5, los seres vivos, el propósito es comprender las características de los seres vivos, sus procesos vitales, su clasificación y los tipos de organismos. Para ello, nosotros, en esta semana, las actividades son sencillas, más sencillas que considero que en la semana número 1 y en la semana número 2. Aquí nosotros solamente vamos a entregar documentos en Word, no tenemos que hacer audios, no tenemos que hacer videos, presentaciones. No, las actividades son sencillas, pero no son simples, ¿ok? Porque son muy interesantes los temas que nosotros estamos tratando. Para la actividad número 5, nosotros necesitamos conocer las características de los seres vivos, comprender los procesos vitales, identificar la existencia de organismos unicelulares. Para ello, nosotros vamos a entregar un documento en Word en el cual nosotros vamos a describir las 8 características fundamentales de los seres vivos, los procesos vitales, las diferencias que existen entre organismos unicelulares y pluricelulares, además de aplicaciones que tienen en la medicina o en la industria farmacéutica. Y también vamos a obtener una relación entre lo que es el pensamiento científico y todos los puntos importantes que hemos aprendido en esta semana. Primero, jóvenes, en esta actividad nosotros tenemos que entregar un documento y en ese documento debe de tener una portada con nuestros datos de identificación y el título del documento. Para todas las actividades que ustedes entreguen en Prep en línea, les recomiendo que hagan una portada. Sean indicaciones de las actividades o no. El que nuestras actividades que nosotros entreguemos cuenten con una portada hace más presentable y les da una formalidad a nuestras actividades de entrega. Para esta actividad es muy importante que tenga una portada con los datos de identificación y en la siguiente cuartilla nosotros vamos a crear una tabla en la cual vamos a describir con nuestras propias palabras de forma breve y precisa 8 características que tienen en común todos los seres vivos. Existen muchas características que tienen los seres vivos, pero nosotros vamos a describir 8 que sean comunes a todos los seres vivos. ¿Ok? Y vamos a buscar en internet una imagen que sea representativa de cada una de esas características que nosotros vamos a describir, que son 8. Después, en un párrafo de entre 8 a 10 renglones, vamos a describir los procesos vitales y cuál es su relación. En un cuadro, vamos nosotros a enlistar aquí 5 características de organismos unicelulares y 5 características de organismos pluricelulares. Aquí es importante, nosotros vamos a describir 5 características, no 5 ejemplos. Aquí en esta actividad no hay que confundirnos, son 5 características de organismos unicelulares y 5 características de organismos pluricelulares. Vamos a mencionar un organismo unicelular y un organismo pluricelular que se utilizan en la industria farmacéutica y también vamos a agregar 2 ejemplos de su uso en la medicina. Y finalmente, vamos a elaborar una conclusión de media cuartilla en la cual vamos a explicar con nuestras propias palabras y en base a lo que nosotros, a la investigación que realizamos,
La importancia del método científico para el estudio de los seres vivos. Una vez que nosotros terminemos nuestra actividad, lo vamos a guardar con la siguiente nomenclatura. Nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S3, AI5. Ahora bien, ¿cuáles son esas características o las propiedades que debe de tener un ente para considerarlo un organismo vivo? ¿Por qué? Porque un organismo vivo cuenta con características, independientemente de su tamaño, independientemente de su forma de nutrición, de cómo respira o cómo se reproduce. Todos los seres vivos tenemos 8 características en común. Un gato, un camello, un árbol, una bacteria diminuta, un elefante, todos tenemos las 8 mismas características, por supuesto. Dependiendo del tipo de ser vivo, puede tener más características, pero todos los seres vivos compartimos 8 características que nos diferencian de los seres no vivos o de esa materia inerte. Con ello podemos diferenciar a un ser vivo de una roca, algo que no está vivo. Y estas son las características. Los seres vivos cuentan con una estructura. También los seres no vivos cuentan con una estructura, pero la estructura que tienen los seres vivos es altamente organizada y compleja, ya que cuenta con partes especializadas y coordinadas. Además de que su nivel de organización es complejo, debido a que los seres vivos están formados por células. Una célula, por ejemplo, una célula funcional e independiente, es un ser vivo y es un organismo unicelular y es bastante compleja, ya que tiene orgánulos celulares, cuenta con diferentes partes que le permiten sustentar la vida. Los organismos más complejos que están hechos por 2 o más células son organismos pluricelulares y son seres todavía con un nivel de organización mucho más compleja. Ok. Aquí, por ejemplo, un ladrillo. ¿Tiene una estructura? Por supuesto que sí, cuenta con dimensiones, cuenta con un peso, cuenta con características como la dureza, un color, la densidad. ¿Cuenta con un nivel de organización? Sí, está hecho de materiales que le otorgan firmeza, pero su nivel de organización es muy simple, su estructura, a pesar de que parece especializada y compleja, la de los seres vivos es mucho más compleja, pero esta es una característica que comparten los seres vivos y los seres no vivos. Los seres vivos tienen una característica importante que los seres no vivos no lo tienen, o esa materia inerte, que es el metabolismo. El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que en los organismos vivos les llamamos reacciones biológicas que le permiten a un organismo crecer, desarrollarse, mantenerse, es decir, mantener su estructura celular, dar esos soportes vitales y sobre todo poder obtener energía de su entorno. Eso es el metabolismo. El metabolismo, de acuerdo a las reacciones biológicas que se presentan, lo podemos clasificar y lo clasificamos como anabolismo y como catabolismo. El catabolismo nos permite obtener energía a partir de nuestro entorno, a partir de esos nutrientes, a partir de algunos fenómenos físicos. A partir de esos nutrientes obtenemos energía y para qué utilizamos la energía, por ejemplo, los animales como el ser humano para correr, el ser humano para trabajar, para brincar, las gacelas para correr, los tigres para poderse trepar y para todas las funciones biológicas que sustentan esa vida. Y existen esa otra parte del metabolismo que le permite a los seres vivos mantener su estructura, su crecimiento y su desarrollo. A estas reacciones químicas, reacciones biológicas, se le llama anabolismo o reacciones anabólicas. Le permiten a los árboles crecer, les permite a los seres humanos desarrollarse. Por ejemplo, yo que soy una persona adulta, ya no me encuentro en crecimiento, no, pero me encuentro en ese mantenimiento celular constante. Si me quiebro un hueso, pues mi hueso con las medidas necesarias va a soldar, es decir, se va a recuperar. Si me corto, voy a cicatrizar. Eso es parte de ese mantenimiento que ocurre con las reacciones anabólicas.
Y recuerden, el catabolismo nos permite obtener energía a través de diferentes procesos y en el ser humano principalmente de la alimentación y lo que es la nutrición. Y este concepto de nutrición va a ser muy importante porque es una función biológica y abordaremos mucho de ello en la actividad integradora número 6. Los seres vivos también tienen una característica muy importante y presentan homeostasis. La homeostasis es la capacidad que tienen los organismos para regular su ambiente interno. ¿Y para qué regulamos nuestro ambiente interno? Para mantenerlo en equilibrio y para que esas reacciones metabólicas puedan llevarse a cabo de una forma eficiente y efectiva. Por ejemplo, estamos en nosotros en esta época del año, estamos en invierno. En invierno, generalmente nosotros utilizamos ropa abrigada, a diferencia de verano, que utilizamos ropa holgada. ¿Por qué? Porque es importante mantener una temperatura interna de nuestro cuerpo en promedio entre 36,5 y 37 grados, que es la temperatura a la cual mis funciones biológicas, todas esas reacciones necesarias para poder mantenerme sano, ocurren. Si mi temperatura se empieza a elevar, pues empezaré a presentar una febrícula. Si mi temperatura sube, por ejemplo, a 38 grados, empiezo a sentirme cansado, empieza una debilidad, un malestar general, me empiezan a doler mis articulaciones, empiezo con sudoraciones. Si mi temperatura sube 1 o 2 grados más a 39 o a 40 grados, entonces, esa homeostasis se empieza a perder y ya estaría presentando una fiebre. Y si no controlo esa fiebre, puede ser muy peligroso para mí, porque incluso podría perder la vida por esa desregulación que existe en mi organismo. Y pasa lo mismo si mi temperatura corporal empieza a disminuir. Si baja 1 o 2 grados, empezaré a presentar un estado de hipotermia. Al presentar hipotermia, mi cuerpo va a reservar el flujo de sangre para mis órganos vitales y no lo va a llevar a mis extremidades. Tal vez la punta de mis dedos o mis dedos empiecen a ponerse de color azul, al igual que mis labios. Si sigue descendiendo la temperatura de mi cuerpo, también corro el riesgo de morir. ¿Por qué? Porque se está perdiendo ese proceso de regulación que se llama homeostasis. Y no solamente ocurre con la temperatura, por ejemplo, ocurre con el contenido de agua en mi cuerpo. Si yo hago un trabajo extenuante, sudo mucho y tomo poca agua, voy a llegar a un proceso de deshidratación. Y un proceso de deshidratación me puede llevar a un golpe de calor. El contenido de sales en mi cuerpo o la presión sanguínea de mi cuerpo. Hay quienes padecen de presión elevada y ese es un proceso de desregulación, es un proceso en el cual, no sé, mi sangre fluye más rápido, creando una presión interna y un trabajo más fuerte para mis órganos. Y si se me llega a subir la presión, empiezo a presentar mareos, empiezo a presentar sudoración, empiezan malestares que si no la regulo puede ser contraproducente para mi propia salud. Esos son los procesos homeostáticos y ocurren de muchas formas en nuestro cuerpo que se regulan y entre todos en los diferentes seres vivos también ocurren procesos homeostáticos. Otra característica de los seres vivos es un crecimiento. Todos los seres vivos presentan un crecimiento regulado. Para los organismos pluricelulares que están hechos de muchas células, empieza un proceso de división celular para conformar nuestros tejidos y nuestros órganos y con ello darnos la posibilidad de crecer. Lo podemos ver con una semilla que si nosotros la sembramos y la procuramos, esta empieza a crecer como una pequeña plántula, primero un germen, luego una plántula, después una planta, después un arbusto pequeño. Y si esta semilla es de un árbol, entonces empezará un crecimiento y un desarrollo de un tronco, de los foliolos, sus hojas, las ramas, un crecimiento de las raíces, un crecimiento regulado. Y pasa lo mismo con los diferentes animales, como puede ser un oso. Un oso tiene una cría o cesna, la procura, la cuida, la alimenta y empieza a tener un crecimiento regulado hasta que alcance la adultez o esa maduración fisiológica.
Los seres vivos también tienen una característica y se pueden reproducir. Los fenómenos o las vías de reproducción pueden ser cuando se necesitan dos organismos parentales, es decir, un organismo padre y un organismo madre, por la unión de estas cigotos en el proceso de fecundación pueden dar origen a un nuevo ser. Ese tipo de reproducción se llama reproducción sexual cuando se necesitan dos organismos parentales. Pero también los seres vivos se pueden reproducir, algunos seres vivos se pueden reproducir de forma asexual, es decir, que no necesitan otro organismo parental. Llevan a cabo una reproducción, una división celular y es la forma en cómo se pueden reproducir. Esta característica no es única de los seres vivos. ¿Existen seres no vivos que se pueden reproducir? Sí. Es un caso muy especial, por ejemplo, el caso de los virus. Los virus no son organismos vivos. ¿Por qué? Porque no presentan un metabolismo, no presentan una homeostasis, pero sí se reproducen. Para poderse reproducir necesitan tener una fase virulenta y esto quiere decir que necesitan infectar un organismo vivo para poderse reproducir. No son un organismo vivo, pero se reproducen. Pero recuerden, para que sean considerados un organismo vivo deben de tener al menos estas 8 características que son fundamentales a todos los seres vivos. Y los virus, aunque sí se reproducen, cuentan con una estructura y una organización, no tienen un metabolismo, no presentan una homeostasis, no presentan una fase de crecimiento. Los seres vivos también presentan lo que es una irritabilidad o respuesta. Es decir, que respondemos a los estímulos del medio ambiente. Todos los seres vivos, desde una diminuta bacteria, una planta, un camello, respondemos a los estímulos de nuestro medio ambiente. ¿Y qué quiere decir? Por ejemplo, un camello duerme cuando es de noche, porque al no haber luz solar, el camello procura descansar. Y esa es una respuesta que tiene hacia el medio ambiente. Las plantas también responden a los estímulos del medio ambiente. Por ejemplo, los girasoles giran a lo largo del día siguiendo al sol para poder captar la mayor cantidad de energía. Los seres humanos, imaginen que vamos llegando a casa y uno de nuestros familiares se esconde detrás de la puerta y cuando nosotros abrimos, brinca de repente, pues nosotros podemos gritar, podemos desmayarnos, podemos salir corriendo. Es decir, estamos teniendo una forma de respuesta a los estímulos de nuestro medio ambiente y los seres vivos tienen esta irritabilidad o respuesta hacia esos cambios que se presentan en donde nosotros nos desarrollamos, es decir, nuestro medio ambiente. Finalmente, los seres vivos se adaptan. Los seres vivos se integran dentro de poblaciones, es decir, algunos se integran dentro de poblaciones de su misma especie. Y estas poblaciones se integran dentro de comunidades, es decir, con otros organismos vivos. Y cuando existe competencia por el alimento, por la reproducción, por el territorio, en el medio ambiente puede surgir lo que es evolución, es decir, los organismos que se encuentren mejor adaptados son aquellos que van a prosperar en el medio que los rodea. Estas características son fundamentales y se presentan en todos los seres vivos. Los seres vivos, por ejemplo, en el caso de los delfines, los burros, las ovejas, los perros, el ser humano, presentan inteligencia. ¿Es una característica de los seres vivos? Sí, pero no de todos los seres vivos. Esta no es común a todos. Los seres vivos también presentan sentimientos, sí. Los caballos, los burros, el ser humano presentamos sentimientos, pero no todos los seres vivos presentan. Las 8 características que acabamos de ver son comunes a todos los seres vivos, es decir, se pueden presentar desde una diminuta bacteria hasta un enorme árbol, un elefante, una ballena azul, un tlacuache, un gato, todos poseemos esas características, al menos esas 8 características. Pueden poseer más, por supuesto, pero estas 8 características son comunes a todos los seres vivos. Ahora bien, ¿cuáles son esos procesos vitales que caracterizan a los seres vivos?
Todos los seres vivos realizan una serie de funciones que son indispensables para el mantenimiento de la propia vida. Estas funciones son la nutrición, el transporte de sustancias, la respiración, el metabolismo y la reproducción. La reproducción nosotros ya la observamos como una característica de los seres vivos, en donde esta reproducción puede ser sexual o puede ser asexual. En el caso, por ejemplo, de las bacterias se reproducen asexualmente por un proceso que se llama fisión binaria. En el caso de los animales, todos los animales se reproducen de forma sexual, es decir, hay un macho y hay una hembra, los cuales tienen la capacidad de reproducirse. Pero también existen unos animales que tienen una característica que se pueden reproducir de forma sexual. Hay algunos animales, como en el caso de las estrellas de mar. Las estrellas de mar pueden reproducirse de forma sexual. ¿Existen machos y hembras? Claro que sí. Poseen gónadas y esos órganos sexuales. Pero si nosotros tuviéramos una estrella de mar y la partiéramos exactamente a la mitad, de cada uno de estos fragmentos puede surgir una nueva estrella de mar, de cada uno de estos. Esto se llama partenogénesis y solamente algunos pocos animales la tienen, pero existen diferentes formas de reproducirse. Los seres vivos tienen un metabolismo, es decir, reacciones catabólicas que nos permiten obtener energía de nuestro medio ambiente y reacciones anabólicas que nos permiten ese mantenimiento y ese desarrollo. Los seres vivos también llevan un proceso de nutrición y este proceso de nutrición es muy importante porque la nutrición puede ser autótrofa o puede ser heterótrofa, a grandes rasgos clasificándola, de acuerdo a cómo obtenemos energía. Los organismos autótrofos obtienen su energía por algunos fenómenos físicos y químicos. Por ejemplo, por medio de la luz solar, las plantas obtienen su energía y a partir de esta energía pueden sintetizar absolutamente todo lo que necesiten para su crecimiento y desarrollo. Es decir, necesitan la luz del sol y de aquí obtienen esa energía para sus procesos metabólicos. Por ejemplo, existen también algunas bacterias que obtienen su energía a través de procesos químicos, a través de procesos de descomposición o procesos de oxidorreducción, hablando de esas reacciones químicas donde también pueden obtener de aquí esta energía que la llevan para su metabolismo. Y exceptuando estos organismos, este tipo de organismos se llaman organismos autótrofos, ya que pueden obtener su energía a través de procesos inorgánicos o de procesos físicos como lo es la luz del sol o procesos químicos como reacciones de oxidación. El resto de los seres vivos son seres heterótrofos. ¿Esto qué quiere decir? Que su nutrición y la obtención de energía lo hacen a partir de sustancias químicas ya preformadas. Es decir, los organismos heterótrofos necesitan consumir a otros seres vivos para poder obtener esos nutrientes que no pueden sintetizar. En el caso, por ejemplo, del ser humano, consume vegetales, los vegetales son seres vivos, consume animales como el pollo, el cerdo, la res, esos son seres vivos y de aquí nosotros obtenemos esos nutrientes. A partir de esos nutrientes, nosotros llevamos ese proceso metabólico tanto de anabolismo como de catabolismo. Y llevamos también un proceso de transporte de sustancias. Aquellas sustancias que nos nutren las llevamos hacia las células, organismos pluricelulares a través de un proceso de digestión, las plantas a través de todo un sistema circulatorio donde transportan esos nutrientes a partir de procesos de capilaridad en los troncos, en las ramas y en las hojas. Y lo que se sintetiza en las hojas lo transmiten hacia el resto de la planta. Y lo que no necesitamos lo excretamos. Y no solamente transportamos esos nutrientes, sino también otros tipos de procesos. Por ejemplo, a cabo una respiración aerobia. Una respiración aerobia como la que tiene el ser humano que necesita el oxígeno que esté en el aire para poder respirar, pues llevamos a cabo una respiración
pulmonar en el cual llevamos a cabo ese transporte de esos gases, que también es una sustancia, hacia nuestra sangre, y de nuestra sangre hacia nuestras células y órganos. Estos procesos vitales, la materia inerte o esos seres no vivos no tienen la capacidad de poderlo llevar a cabo. Estos tipos de procesos vitales son necesarios para el mantenimiento de la vida en todos los seres vivos. Y bueno, ¿qué características tienen los seres vivos? Desde una diminuta bacteria hasta un enorme elefante. Estamos formados en la misma proporción, no cantidad, en la misma proporción de los mismos elementos entre todos los seres vivos. ¿Cuáles son esos elementos? Principalmente es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Estos los vamos a conocer como bioelementos primarios. Estos bioelementos, cuando reaccionan consigo mismo, van a formar algo que se llaman biomoléculas, y las biomoléculas son características en todos los seres vivos. Plantas, animales, bacterias, hongos, contamos con biomoléculas. Estas biomoléculas son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos, los carbohidratos que nos permiten llevar a cabo esos procesos biológicos, esos procesos vitales. Todos este nivel de organización a partir de estos elementos formando biomoléculas, las biomoléculas forman los orgánulos celulares, que a su vez forman las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos se acoplan con otros órganos en sistemas de órganos, acoplados forman un individuo o un ser pluricelular bastante complejo. No obstante, aquellos organismos que únicamente están conformados por una sola célula también son organismos muy complejos y son seres vivos autónomos. De aquí que, de acuerdo al nivel de organización, tengamos nosotros individuos unicelulares y organismos pluricelulares. Los unicelulares están conformados por una sola célula y los pluricelulares por dos o más células. Ahora bien, esas células, esos organismos unicelulares independientes, también nosotros los podemos clasificar de acuerdo a su propia naturaleza. De aquí que nosotros los clasifiquemos como organismos procariotas u organismos eucariotas o células procariotas y células procariotas. ¿En qué se diferencian? Las células procariotas son células u organismos unicelulares menos evolucionados. El que sean menos evolucionados tampoco no quiere decir que sean menos complejos, solo que se diferencian en cuanto a su nivel de organización y a los orgánulos celulares con los que cuentan. Los organismos procariotas no cuentan con un núcleo celular. En el núcleo celular se encuentra lo que es el DNA. Al no contar con este núcleo celular, su DNA se encuentra en lo que es el citoplasma. ¿Cuentan con orgánulos especializados? Sí, cuentan con algunos orgánulos especializados. Algunos tienen movilidad, algunos otros no. Generalmente a este tipo de células pertenecen las bacterias. Todas las bacterias son procariotas y casi todas las bacterias son organismos heterótrofos. ¿Qué quiere decir heterótrofos? Que no pueden producir todo lo que necesitan para su crecimiento y desarrollo y para su nutrición. Pero existen algunas bacterias que sí son autótrofas, que llevan a cabo su metabolismo por medio de procesos energéticos de oxidación o de reducción, bacterias nitrificantes o bacterias reductoras del hierro. Ahora, ¿qué pasa con los organismos eucariontes o las células eucariotas? Las células eucariotas sí poseen un núcleo. En ese núcleo se encuentra un nucleolo y en el nucleolo se encuentra el material genético, se encuentra el DNA y generalmente se encuentra en arreglos en forma de cromosomas. Bueno, dentro de lo que son los cromosomas. Ahí se encuentra el DNA. Cuentan con otros orgánulos, cuentan con vacuolas, aparato de Golgi y todos los orgánulos característicos dentro de lo que son las células.
Los organismos eucariotas generalmente son aerobios y sus procesos reproductivos van por procesos de división celular como lo es la meiosis y es la mitosis. Existen tanto organismos autótrofos como organismos heterótrofos, ¿ok? Eso es lo que diferencia a las células en los organismos unicelulares. Ahora bien, los organismos pluricelulares, como hemos mencionado, constan de dos o más células. Estas células forman a su vez tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos se acoplan dentro de otros órganos en funciones específicas y también en la división y en la colaboración de actividades que permiten a un organismo vivo el sustentar todos esos procesos vitales y forman lo que es un organismo bastante complejo, como una jirafa, un elefante, un arbusto, una flor, el propio ser humano. Este nivel de organización es muchísimo más complejo. Cada órgano tiene funciones específicas y hay algunos órganos que tienen funciones colaborativas con otros sistemas de órganos. Lo principal es que están formados por muchas más células. Existen organismos pluricelulares que son microscópicos y existen organismos pluricelulares que miden decenas de metros, como en el caso de una ballena azul, o que pueden tener, pesan muchas toneladas, como en el caso de un rinoceronte, un hipopótamo o una jirafa, o muchísimas toneladas, muchísimas, como lo son los árboles. Hay algunas secuoyas californianas que miden muchísimos metros de altura y pesan muchas, pero muchas toneladas. Esos son organismos pluricelulares, o puede haber organismos, tal vez quizá desde nuestra perspectiva muy pequeña, como lo es un grillo, pero todos ellos son organismos pluricelulares, ya que están hechos de muchas células. Ahora bien, vamos a ver si tenemos oportunidad de hablar sobre nuestra actividad integradora número 6, si no la dejamos para nuestra sesión del próximo viernes. Tenemos nosotros que investigar sobre un organismo unicelular y un organismo pluricelular que se utilizan en la industria farmacéutica, pero nos debe de quedar claro qué son los organismos unicelulares y pluricelulares. Los organismos unicelulares solo están hechos de una sola célula, de una sola célula. De aquí que existan organismos eucariotas y procariotas. Todos los organismos procariotas son unicelulares. Característicos las bacterias. Y la mayor parte, recuerden, de las bacterias son heterótrofas. Hay muy pocas que son autótrofas. Los organismos unicelulares están formados por una sola célula y pues los podemos encontrar en diferentes reinos como bacteria, arquea, protozoa, fungi y el reino cromista. Van desde tamaños microscópicos, es decir, que miden apenas unos pocos micrómetros, hasta unos pequeños milímetros. Son organismos muy diminutos. ¿Pueden vivir en hábitats extremos? Sí. De aquí que estos organismos unicelulares que crecen en ambientes extremos se les llama extremófilos. Viven en lugares con temperaturas muy bajas o muy elevadas, por ejemplo, en los geysers o en las chimeneas submarinas, donde el agua está a muchísima presión y a muy alta temperatura. También pueden vivir en lugares donde son muy ácidos o muy básicos. Tienen la capacidad de poder sobrevivir a ambientes muy extremos. Una característica también de los organismos unicelulares es que no forman estructuras complejas, pero se pueden agrupar, pero solo forman colonias. Es decir, que son muchos individuos independientes que se agrupan y a esto es lo que se le llama una colonia, generalmente colonias bacterianas. Los organismos pluricelulares, pues, son organismos que están hechos de muchísimas células, al menos de dos, pero generalmente constan de muchas células. Su nivel de organización es más complejo, como ya lo hemos visto, que forman tejidos, órganos y diferentes sistemas de órganos. Existen en los reinos animal, en el reino de las plantas, en el reino de los hongos, en el reino cromista. Van desde tamaños microscópicos, como pueden ser, no lo sé, un tartígrado, a los animalitos estos que se les llama osos de agua, hasta que miden decenas y decenas de metros, como en el caso
de los árboles o muchas toneladas y son de diferentes formas. Todos los animales, todas las plantas son organismos pluricelulares. ¿Pueden vivir en hábitats extremos? Generalmente no. Tienen una alta especialización celular, ya que pueden formar tejidos y órganos, y esto debe a que su tipo de estructura y su organización es muchísimo más compleja. Ahora sí, pasando a esa parte donde nosotros tenemos que investigar acerca de organismos unicelulares y organismos pluricelulares que se utilicen en la industria farmacéutica o bien que se puedan obtener medicamentos de ellos. Tenemos que ser aquí claros. Por favor, no confundan lo que son los organismos unicelulares de lo que son los organismos pluricelulares. Y algunas veces existen confusiones con algunos hongos que son unicelulares. Por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae por ejemplo, Klebsiella, son organismos unicelulares, no son pluricelulares, son unicelulares. De estos organismos unicelulares, por ejemplo, se pueden obtener antibióticos como la penicilina, la eritromicina, el cloranfenicol. Son muy útiles para la industria farmacéutica. Y existen también muchos organismos pluricelulares y es importante que mencionen el organismo, más no el tejido. Yo en pantalla les pongo la imagen de un cangrejo herradura. Este cangrejo herradura es un vestigio prehistórico, existe desde que estaban los dinosaurios. Es un organismo primitivo, pero muy complejo. Solo existe en las costas de Japón y en las costas de la península de Yucatán y tiene una característica que su sangre es de color azul, porque contiene una sustancia que se llama hemolinfa. Es muy importante su sangre porque a partir de esta se hacen tratamientos experimentales para erradicar el cáncer, también algunos medicamentos en el caso de sufrir descalcificaciones, como los astronautas que pasan mucho tiempo en el espacio, se descalcifican y de esta sangre se obtienen medicamentos para que recuperen esa tonicidad en su esqueleto. No obstante, nosotros utilizamos, tal vez, o al menos yo, que en lo particular, yo utilizo muchísimas plantas para remedios herbolarios que he aprendido de mi madre o que he aprendido de otras personas. Por ejemplo, cuando me duele el estómago, me tomo un té de manzanilla. Y la manzanilla es una flor las flores son plantas y son organismos pluricelulares. Cuando me caigo y me golpeo, hago ejercicio y me tuerzo el tobillo y está inflamado, generalmente lo que hago es tomarme un té de árnica. O voy a la farmacia y me compro una pomada de árnica, me la pongo y desinflama muy rápidamente y me calma el dolor. Y el árnica es una planta que yo la compro en las verdulerías o en las botánicas y me hago un té y me lo tomo. Y voy a la farmacia y me compro un gel o un ungüento de árnica o también venden ya las bolsitas de té que son más prácticas. Y son organismos pluricelulares y lo hago para como desinflamante y como anestésico, y es muy efectivo. Hay personas, por ejemplo, ahorita en invierno, algunas veces cuando tengo tos, me hago un té de bugambilia y la tos se me quita rápidamente, o me hago un jarabe de cebolla con azúcar y cebolla. La cebolla es un ser vivo, es un organismo pluricelular, es una planta. Y de aquí se obtienen medicamentos. Así es que tal vez nosotros ya hemos utilizado muchos de estos organismos pluricelulares, pero no habíamos tomado en cuenta que también nosotros los utilizamos. Así es que existen muchísimos ejemplos sobre diferentes tipos de organismos que nosotros podemos utilizar, ya sea unicelulares o pluricelulares. Un ejemplo característico, por ejemplo, del cedro y del árbol de la ceiba. El árbol de la ceiba es muy característico para las personas que viven en Tabasco, en Yucatán, Campeche o Quintana Roo, porque es un árbol sagrado para los mayas.
En su corteza, por ejemplo, de su corteza se puede extraer ácido acetil salicílico y también de la corteza mm, es del sauce, del cedro o de ambos. Bueno, no, se lo acabo de olvidar, pero segurísimo de la ceiba. En la ceiba se obtiene ácido acetil salicílico. Y esa sustancia nosotros la utilizamos o aparece como principio activo de las aspirinas. Lo podemos encontrar en una forma farmacéutica, pero también se extrae de las plantas. Y un dato muy interesante, actualmente el 30%, un poco más del 30% de los productos farmacéuticos son extraídos de las plantas. Y en unos 20 o 30 años más, tal vez el 50% de los medicamentos sean extraídos de las plantas. Y todas las plantas son organismos pluricelulares. ¿Ok? Y finalmente, recuerden, ustedes tienen que hacer una conclusión de media cuartilla en la que abordemos lo que es el conocimiento científico y cómo es que se utilizan las ciencias experimentales. Recuerden, las ciencias experimentales se basan en el método científico experimental, en observar un fenómeno, plantear una hipótesis, experimentar y obtener esas conclusiones. Y todas las investigaciones se basan en el método científico experimental y de aquí que se basen en diferentes ciencias como la biología, la medicina, la química, la física, la nutrición, la bioquímica, la ecología. Es muy importante. Y todas estas son ciencias experimentales y todos parten de este principio. El aplicar método científico no nos garantiza que siempre obtengamos resultados positivos en nuestras investigaciones. Algunas veces el procedimiento, lo de la experimentación que nosotros realicemos, no va a satisfacer esa hipótesis que nosotros estamos planteando para resolver ese fenómeno. ¿Quiere decir que no sirvió? No, es muy útil. ¿Por qué? Porque tal vez eso le dé una idea a otro científico que quiera resolver o reproducir ese mismo fenómeno y al observar lo que nosotros hicimos, él plantear nuevas rutas de investigación. Formular una nueva hipótesis y plantear nuevas experimentaciones y con ello poder resolver ese fenómeno. Y es lo que se hace o que se observa en los diferentes fenómenos para crear nuevos medicamentos, para identificar nuevas enfermedades, para identificar los problemas ecológicos que existen en la naturaleza, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si existe mucha deforestación en los bosques? Pues esa deforestación tal vez cree erosión en el suelo. La erosión en el suelo evita que se retengan esos nutrientes y que crezcan plantas y que se desertifique esa zona. Tal vez un ecólogo observe ese fenómeno y plantee esa pregunta. O si el calentamiento global efectivamente se debe a la actividad humana y medir las actividades humanas, la emisión de los gases de efecto invernadero y si ello es lo que hace que nuestro planeta se esté calentando. Por ejemplo, otro biólogo que tal vez observe y diga es que el aumento del agua en nuestro medio ambiente haga que las especies se extingan o que crecen otro tipo de plantas o de animales que consideramos plagas y todo ello es en base de la observación y la experimentación. Así es que solo nos dio tiempo de explicar nuestra actividad de integradora número 5. El tiempo se nos ha venido encima. Les recuerdo, el próximo viernes estaremos trabajando con nuestra actividad integradora número 6. Para todos aquellos que vean esta grabación, como lo dije al principio, si tienen una actividad de la semana número 1 y número 2 que ya tengan concluido, por favor solicítenme una extensión de entrega y con gusto les estaré otorgando una extensión. Recuerden que máximo son 3 extensiones de entrega para sus actividades, pero si ya las tienen concluidas, por favor solicítenmelo y yo les abro un espacio para la entrega. Algo muy importante, den prioridad a las actividades de esta semana y si tienen tiempo, concluyan aquella actividad que les esté faltando. Un saludo para todos, nos vemos en nuestra sesión del próximo viernes. El próximo viernes vamos a tratar esta actividad integradora número 6, la cual es
Eh, Muy interesante desde el punto de vista de la nutrición como organismos vivos, pues, para esa asimilación de energía. Así es que la actividad es sencilla, así que traten de echarle muchas ganas para sus actividades de esta semana, de leer esos recursos, de integrarlos de forma correcta, enviarlos a la plataforma y darse una oportunidad de culminar con las actividades de las semanas pasadas. Hasta luego, bonita tarde para todos. Adiós.